A este nuevo video vamos a tratar lo que es el dimensionamiento de una estación fotovoltaica aislada. Mi nombre es Leider Gaitán, instructor de electricidad y electrónica. Bienvenido. Para comenzar nuestro diseño eléctrico es muy importante que utilicemos la plantilla Excel. Vamos a realizar un cuadro de cargas, pero esta vez no son los tomas instalados ni las luminarias instaladas, sino las cargas existentes que hay en determinada edificación. Es muy importante tener en cuenta eso porque las cargas que listemos son las que se van a conectar, ni más ni menos. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestro Excel. Estos son los datos. Si son 18 cargas, pues vamos a hacer 18 datos. Descripción, la cantidad, la potencia de esa carga, horas, día, cuántas horas en el día está funcionando. Total de cargas en vatios y aquí está el total de cargas en kilovatios, como lo podemos apreciar. Entonces iniciemos. Digamos que tenemos luminarias, pero yo los coloco con mayúscula para que sea mejor. Luminarias, digamos que yo tengo apenas 6 luminarias que sean de 18 vatios cada una. Digamos que están encendidas en promedio una con otra 6 horas diarias. Entonces aquí vamos a tener que el total de ellas sería ¿quién? Sería 6, ¿cierto? Las vamos a multiplicar por la potencia y las vamos a multiplicar. Entonces me daría 648 vatios. Pero aquí lo vamos a pasar a kilovatios. Entonces, ¿cómo se pasa a kilovatios? Pues sería este valor que tenemos acá dividido entre 1000. Y ahí tenemos el valor. Y esto pues lo vamos a replicar en todos nuestros cuadros que vamos a trabajar. Y esto también lo vamos a replicar en todos nuestros cuadros que vamos a trabajar. Digamos que tenemos un televisor. Digamos que tenemos que dos televisores. Esos televisores vamos que sean de 100 vatios cada uno, 60 vatios, televisor de 32 pulgadas de última generación. Digamos que ellos están encendidos 4 horas al día en promedio, uno con otro, y entonces sería 480. Y en kilovoltiamperios, 0.48. Esto es el consumo en días. La nevera. Digamos que tenemos una nevera, pues lo normal que hay en una edificación. Esta nevera coloquémosla que a 600 vatios. Ella está conectada 24 horas 7, pero en realidad ella trabaja más o menos 12 horas, 8 horas. Vamos a colocarle 12 horas, que es de los elementos que más consumen. Digamos que una licuadora, tengo una licuadora acá. La potencia de la licuadora, digamos que son 5 minutos por hora, pues haciendo la conversión da más o menos 0.18 horas, pasando pues de minutos a horas, ¿no? La licuadora vamos a hacer con de 100 vatios y horas día 0.18 horas día. Entonces ahí ya la tenemos. Vamos a trabajar cargas del celular. Vamos a trabajar para 4 cargas del celular. Eso más o menos son 15 vatios cada carga del celular. Digamos que dura una hora cargándose el celular. Vamos a tener otra carga, que es un computador. Entonces un PC es computador portátil. Un computador más o menos son de 60 vatios. Digamos que cargando dure una hora y listo. Vamos a trabajar nomás con estos elementos. Con estos elementos que vemos aquí. Entonces voy a quitar los otros que no los necesito. Como podemos ver, la potencia estimada es de 8466 vatios.
Ese se llama el total de consumo por día. Nosotros siempre tenemos que hablar siempre de lo que se está consumiendo en el día, porque la planta eso es lo que va a producir en ese día. Y tenemos aquí el total de energía necesaria. El total de energía necesaria es que coger estos 8.846 y dividirlos entre 0.75, que me da 11.288 vatios. Eso es lo que este valor es el que nosotros vamos a trabajar o a utilizar para nuestro cálculo de energías fotovoltaicas. Bueno, entonces ya tenemos nosotros que es 11.288 vatios. Resulta que nosotros sabemos que los paneles solares trabajan con una radiación, ¿sí? Una radiación, y sobre todo con el color azul o radiación ultravioleta que puedan generar las diferentes fuentes. Entonces, nuestro segundo punto es observar cómo podemos nosotros hallar la radiación que llega a nuestros departamentos o a nuestra ubicación. Por eso es muy importante nosotros decir o saber cuál es la ubicación exacta donde nosotros vamos a realizar el montaje fotovoltaico. El IDEAM tiene un atlas y dentro del atlas está el atlas de radiación solar o radiación ultravioleta y de ozono. En este momento tenemos nosotros el atlas de radiación solar, o sea, cuánta radiación nos está dando el sol. Si observamos acá, está mes por mes, porque la radiación no es lo misma en enero que en febrero o que en marzo, por ejemplo. En enero es menos lluvia que en febrero, y marzo es más lluvia que febrero, y así sucesivamente. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en Villavicencio, en enero la radiación fue de 4.800, en 5.200 fue como la máxima que ellos tienen. Eso pasado a kilovatios sería 5.2. Vamos a irnos para el departamento del Quindío. Aquí en el departamento del Quindío rápidamente podemos observar que si nos vamos para la zona montañera, está entre 4.4 y 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Pero si nos vamos para las zonas más de arriba, más hacia el norte, está en 3.5 y 4 kilovatios hora por metro cuadrado. En Armenia, el promedio está más o menos entre 4 y 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Pero si nos vamos para la costa, donde todo el tiempo es sol, está entre 5 y 5.5. Entonces, vámonos para nuestro municipio otra vez. Para el departamento del Quindío, digamos que la instalación la vamos a hacer en Córdoba. En Córdoba está entre 4 y 4.5 kilovatios hora por metro cuadrado. Así es que nosotros tenemos entonces los datos de radiación. Bueno, entonces ya sabemos que el HSP son las horas pico del sol. Entonces vamos a hallar el HSP. ¿Qué es el HSP? Entonces es la radiación solar sobre 1 kilovatio por metro cuadrado. Resulta que 1 kilovatio por metro cuadrado, espere, cuadro aquí mi tablero, listo ahí. Entonces yo tengo que 1 kilovatio por metro cuadrado. ¿Qué es esto? Resulta que cuando fabrican los paneles solares, a ellos los meten a un horno y con una lámpara que simula la máxima radiación que puede dar el sol, que es 1 kilovatio por metro cuadrado en la Tierra. Entonces, para ver si los paneles generalmente están generando o generan la electricidad que dice en su etiqueta o característica nominal. Si el panel dice 22.23 voltios, cuando él está a 1 kilovatio por metro cuadrado, pues debe generar eso. Entonces, ¿cómo se halla el HSP? Pues el HSP
SP, horas pico sol. ¿Cuántas horas pico sol tengo yo? Entonces mire que en el Quindío trabajamos entre 4 y 4.5, entonces yo voy a trabajar con 4. Siempre con el mínimo. ¿4 qué? Kilovatios sobre metro cuadrado. Y esto lo dividimos entre 1 kilovatio sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Kilovatio sobre metro cuadrado, o sea, sobre kilovatio sobre metro cuadrado, matemáticamente se anulan y me queda 4 dividido 1, o sea que este me daría 4. HSP. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a 4 horas de sol para hacer la carga de los paneles. Entonces este es un valor muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos. Bueno, el otro punto que sigue es ya vamos a mirar cuántos módulos fotovoltaicos o cuántos paneles fotovoltaicos necesitamos pues para nosotros poder energizar toda la carga. Entonces me dice aquí que el número de módulos, o sea, número de paneles, que el número de paneles es igual a la energía necesaria, la que nosotros la TEN, el HSP que es las horas pico sol, el rendimiento de trabajo. Este rendimiento de trabajo que tenemos acá está entre 0.8 y 0.7. 0.7 es cuando los paneles están sometidos a polvo, que caen muchas hojas o muchos objetos que impiden que la radiación llegue plenamente a la superficie del panel. Y 0.8 es cuando no hay tantos obstáculos y el panel puede trabajar libremente, libre de sombras, entre otros. Entonces se llama el rendimiento de trabajo, y la potencia pico del panel pues es la potencia del panel que viene en su placa de característica. Entonces vamos a decir acá que el número de paneles va a ser igual a ¿qué? Entonces trazo aquí. Entonces este sería el total de energía necesaria que nos dio ahora en el Excel 11.288, 11.000. Entonces nos dio 11.288 voltio amperios sobre el HSP que sería 4.0, y esto es multiplicado por el rendimiento de trabajo que es 0.7. Siempre vamos a trabajar con las peores condiciones, siempre con las peores condiciones. Por la potencia pico del trabajo, vamos a decir que estos paneles son de 540 vatios, voltio amperios. Entonces vamos acá a mirar este voltio amperio con este voltio amperio, se me anulan y aquí pues vamos a hacer la operación. Entonces aquí me quedaría 11.288, entonces vamos a hacerla acá. Entonces sería 4 por 0.7 por 540. Esto me dio 1512. 1512, entonces sería 11.288 dividido 1512. Me da, entonces esto me da, esto 1512, entonces esto me da 7.46. 7.46 paneles, pero como yo no puedo partir un panel, entonces esto yo lo redondeo a 8 paneles. Entonces número de paneles es igual a 8. Les recomiendo que siempre trabajemos con número par de paneles, siempre trabajemos, porque eso nos va a ayudar mucho a la conexión y a equilibrar las cargas.
Bueno, el otro punto que sigue es hallar cuánta corriente necesita nuestro sistema para un buen funcionamiento. Entonces, eso se llama la capacidad que deben de tener las baterías necesarias para la planta de fotovoltaica. Entonces, tenemos que la capacidad de las baterías, como lo podemos apreciar acá, entonces dice la capacidad de las baterías o los acumuladores es igual a la energía necesaria por el día de autonomía. Cuando hablamos de día de autonomía, vamos a suponer que está oscuro, no pasa ninguna radiación y no tenemos el soporte o el respaldo de la energía del operador. Entonces, ¿cuántos días quiero que esa planta trabaje para yo poder suplir las necesidades del cliente? El voltaje de profundidad de descarga es que las baterías, de acuerdo a las fichas de ella, si se pueden descargar al 60%, 50%, 40%. Entonces vamos a hacerlo. Trazo mi línea divisoria. Dice, la energía necesaria, ya sabemos que la energía necesaria es 11.288 voltiamperios. Entonces la energía necesaria es 11.288 voltioamperios. Días de autonomía, yo siempre lo trabajo para 2 días, 1 o 2 días. El voltaje de profundidad de descarga, el voltaje, pero por el voltaje de las baterías, como lo podemos apreciar aquí, este es un sistema que ya pasó los 4000, entonces este es un sistema de 24 voltios. Sistema de 24 voltios. Pero esto es sobre. Días de autonomía sobre el voltaje, entonces vamos a trabajarlo a 24 voltios. 24, se puede trabajar a 24 o a 48 voltios dependiendo del inversor que nosotros vamos a conseguir. Por la profundidad de descarga, entonces 0.6, o sea, el 60% de descarga de la batería. Listo, entonces vamos a mirar cuánto nos da. Arriba sería 11.288 por 2 días de autonomía, entonces me da 22.576. Entonces 22.576. 22.576 sobre 24 por 0.6. Entonces me da 14.4. 14.4. Esto es voltios. Y arriba sería voltioamperios. Entonces aquí sería voltioamperios. Aquí en este orden de ideas, voltios se me va con voltios. Mire, me quedan amperios porque estamos hablando realmente de la corriente. Entonces, la capacidad de las baterías o de los acumuladores sería entonces 22.576 dividido 14.4. Esto me da un valor de 1567. 1567. Como sigue 777, va a colocarlo a 8. Entonces, esto lo va a redondar a 1568 amperios. Esta es toda la corriente que yo necesito para abastecer mi sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo acumuladores o baterías, digamos de 250 amperios, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues cojo, para el número de baterías, sería igual a ¿quién? A CB sobre la corriente en amperios hora de la batería. Entonces, esto sería igual a
1568 dividido 250 amperios. ¿Sí? 1568 dividido 1050 amperios. Entonces esto lo voy a dividir en 250 amperios. Y me da 6.27. 6.27 baterías, pero como yo no puedo esto, entonces simplemente los voy a agregar a 7 baterías, ¿sí? 7 baterías, pero aquí hay que tener en cuenta el momento de la conexión, que yo esas 7 baterías en algún momento los voy a tener que incrementar a 8 baterías, porque son baterías de 12 voltios y muy seguramente yo necesito armar 24 voltios entre esas baterías. Si tengo una batería sola, pues no va a poder llegar a 24, me va a quedar una sola batería de 12 voltios. Bueno, entonces ya vamos a mirar la capacidad del inversor o del cargador de batería o el controlador. Entonces en este caso nosotros sumamos las potencias nominales de cada uno de los elementos, o sea, la potencia de la nevera más la potencia del televisor, del computador, de las cargas. Por ejemplo, a mí esa potencia me dio 853. Entonces la potencia del convertidor será igual a la suma de la potencia nominal. Entonces serían 853. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.7. Por 0.7. Entonces, esto me daría 853 por 0.7. 853 por 0.7. Y me va a dar 597. Entonces aquí, en este orden de ideas, 597. Bueno, entonces retomando la potencia del sistema que estamos trabajando es 1048 voltiamperios, no 800 como había dicho ahora ratico, es 1048 voltioamperios. Entonces la potencia del convertidor o del controlador de carga sería 1048 voltioamperios multiplicados por 0.7. Entonces sería 1048 por 0.7. Me daría 733. Me daría entonces 733.6. 734 voltioamperios. Pero nosotros no vamos a colocar eso, nosotros vamos a colocar entonces uno de 1000 voltioamperios. Si el regulador o el controlador de carga es de 1000 voltioamperios, el inversor de carga también debe ser de ese mismo valor. Bueno, entonces en el próximo video vamos a mirar cómo es la configuración y la conexión. Los espero. Muchas gracias por su atención.